¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez has sentido que el destino te empuja hacia un camino que no elegiste, solo para descubrir que hay algo más allá de tu comprensión? Esa fue exactamente la sensación que invadió a Manuel, un camionero experimentado que pasaba sus días recorriendo las carreteras desérticas del norte de México. Su vida, marcada por largas horas al volante y la soledad, le había enseñado a desconfiar de las apariciones inesperadas. Sin embargo, la tarde en que recogió a una hermosa mujer a la orilla de la carretera, todo cambió. Era un día caluroso en el municipio de Ensenada, donde el sol caía sin piedad sobre el asfalto. Manuel navegaba por la carretera de la costa, sus pensamientos perdidos entre los recuerdos de su infancia y las promesas de un futuro incierto. Había algo en el aire, un silencio inquietante que parecía anticipar el encuentro que estaba a punto de tener. La mujer, con su vestido blanco ondeando suavemente, se encontraba de pie junto a la carretera, su figura contrastando con el paisaje árido. Al acercarse, Manuel notó la delicadeza de sus rasgos y la tristeza que parecía ocultarse tras su mirada. El interior de la cabina del camión se llenó de un aire tenso y electrizante. La mujer, que se presentó como Valeria, comenzó a narrar historias de un pueblo lejano, de recuerdos que resonaban en el corazón de Manuel. Pero a medida que avanzaban, el ambiente se tornaba cada vez más extraño. Él sentía que la carretera se alargaba interminablemente, como si el tiempo hubiera decidido jugarles una broma cruel. Valeria, con su voz suave y melancólica, parecía hablarle sobre un pasado que él no podía entender, un pasado que de alguna manera estaba conectado con él. Cuando llegaron a su destino, un pequeño pueblo llamado San Quintín, la atmósfera cambió drásticamente. A lo lejos, las sombras de los árboles parecían alargarse, como si intentaran atraparlos. Manuel se detuvo frente a un viejo cementerio, un lugar que había visto mejores días. Valeria le sonrió, pero antes de que pudiera preguntar cuál era su destino, ella simplemente desapareció. La puerta del pasajero se cerró con un golpe sordo y Manuel se quedó mirando el asiento vacío, la confusión apoderándose de él. Fue entonces cuando la inquietud se convirtió en pánico. ¿Dónde había ido? ¿Cómo era posible que alguien pudiera desaparecer así, en un abrir y cerrar de ojos? Al salir del camión, sus sentidos se agudizaron y un escalofrío recorrió su espalda. El cementerio, con sus lápidas desgastadas y cruces torcidas, parecía cobrar vida, susurros flotando en el aire como un eco distante. Manuel sintió que algo lo llamaba, una fuerza invisible que lo empujaba a seguir adelante. Mientras exploraba el lugar, su mirada se detuvo en una lápida particular. Era hermosa, adornada con flores marchitas y una fotografía de una joven que le resultaba extrañamente familiar. Al acercarse, su corazón se detuvo. Era Valeria, la misma mujer que había recogido, sonriendo desde la imagen, ahora sepultada bajo la tierra. El horror se apoderó de él, una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Era posible que la mujer que había conocido en la carretera ya no estuviera en este mundo? Manuel recordó las historias que Valeria había compartido durante el viaje. Hablaba de un amor perdido, de promesas incumplidas, de un viaje que nunca terminó. Pero lo que más lo impactó fue la forma en que sus ojos reflejaban una profunda tristeza, como si supiera que su destino estaba sellado. El camionero, que había vivido en la soledad durante tanto tiempo, ahora se encontraba atrapado en un enigma que iba más allá de su comprensión. La atmósfera del cementerio se tornó opresiva, el aire pesado, con un secreto que clamaba ser revelado. Manuel, con el corazón latiendo desbocado, comprendió que su encuentro no había sido casual. La carretera, ese vasto y solitario camino, lo había guiado hacia algo más oscuro y misterioso. ¿Era Valeria un espíritu errante buscando redención?
¿O había algo más siniestro en juego, un eco de su propio pasado que lo había llevado a este momento? Mientras las sombras alargadas se cernían sobre él, Manuel sintió que el tiempo se detendría. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría desentrañar el misterio que había comenzado con un simple viaje y una mujer en la carretera? ¿O estaba destinado a convertirse en parte de la historia que lo rodeaba? Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable ocurrió. La noche cayó sobre el cementerio y con ella un manto de oscuridad que envolvió a Manuel en una sensación de desasosiego. Mientras sus pensamientos se agolpaban, la imagen de Valeria en la lápida resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Cómo era posible que una simple pasajera se convirtiera en la clave de un misterio tan profundo? La soledad del lugar lo abrazaba, y aunque su instinto le decía que debía marcharse, algo lo mantenía anclado al suelo. De repente, un ruido rompió el silencio sepulcral. Un crujido entre las lápidas lo hizo girar sobre sus talones. Fue entonces cuando notó a un hombre de mediana edad, de pie a unos metros de distancia. Su figura era oscura, casi se confundía con las sombras que lo rodeaban. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El desconocido lo observaba con una intensidad que era difícil de soportar. ¿Buscas respuestas?, preguntó el hombre, su voz baja y grave resonando en la quietud de la noche. Manuel, sorprendido, no supo qué responder. La pregunta era demasiado directa, demasiado inquietante. El desconocido se acercó un paso, dejando entrever rasgos marcados por el tiempo y una mirada que parecía conocer secretos que Manuel aún no había descubierto. «Soy el guardián de este lugar», continuó el hombre. «Mi nombre es Luis. He visto muchas almas perdidas venir aquí, buscando lo que no pueden entender. Valeria no es la primera, ni será la última». Las palabras de Luis hicieron que Manuel se sintiera aún más atrapado en el misterio. ¿Qué quería decir con almas perdidas? ¿Qué sabía de Valeria que él no? La confusión y la curiosidad comenzaron a entrelazarse en su mente, creando un torbellino de emociones. Ella, Manuel comenzó, pero las palabras se le atragantaron. La tristeza en su corazón se mezclaba con un creciente sentido de urgencia. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué me eligió a mí? Luis lo miró fijamente, como si estuviera sopesando la sinceridad de su pregunta. Finalmente, habló con un tono que emanaba sabiduría y pesar. Valeria está atrapada entre dos mundos. Su historia no terminó como debió hacerlo, y por eso busca a alguien que pueda entender su dolor. Tú, Manuel, eres ese alguien. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era posible que él, un simple camionero, tuviera un papel en la resolución de un enigma tan profundo. La idea era abrumadora, pero había una parte de él que también se sentía intrigada. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con determinación, sintiendo que el destino lo había llevado a este momento por una razón. Luis inclinó la cabeza y por un instante pareció que la oscuridad del cementerio se espesaba a su alrededor, como si las sombras mismas estuvieran escuchando la conversación. «Debes desentrañar los secretos que Valeria dejó atrás. Hay quienes en el pueblo la recuerdan, y aunque el tiempo ha pasado, su historia sigue viva. Pero ten cuidado, no todos tienen buenas intenciones. Algunos prefieren olvidar y no querrán que revivas su memoria». Manuel asintió, sintiendo la responsabilidad que recaía sobre él, pero no podía ignorar el creciente temor que se anidaba en su pecho. El pueblo, que había parecido tan tranquilo al llegar, ahora se presentaba como un laberinto de secretos y peligros. Sin embargo, antes de poder formular más preguntas, Luis dio un paso atrás. Las sombras lo devoraron y en un instante desapareció tan enigmáticamente como había aparecido. Manuel se quedó solo, con el eco de las palabras resonando en su mente. Tomó una respiración profunda y se dirigió hacia la salida del cementerio,
sintiendo que el camino hacia la verdad lo llevaría a lugares que nunca había imaginado. Al llegar a San Quintín, la atmósfera era diferente. Las luces titilaban en la distancia y el murmullo de la gente se mezclaba con el sonido del viento. Manuel se sintió como un extraño en un mundo que no le pertenecía, un intruso en un lugar lleno de recuerdos que no eran suyos. Se dirigió hacia una pequeña cantina que había visto al pasar. La luz cálida que emanaba del interior atraía sus pasos y al cruzar la puerta, el bullicio se detuvo por un momento. Todos los ojos se posaron sobre él y el murmullo se reanudó al instante, pero con un tono más bajo, como si supieran algo que él ignoraba. Manuel se acercó a la barra y pidió una cerveza. Al lado de él, un hombre de aspecto rudo lo miró con curiosidad. «No eres de por aquí, ¿verdad?», preguntó el hombre, su voz grave resonando en el aire. «No, acabo de llegar», respondió Manuel, sintiendo que el hombre lo evaluaba. «¿Estás buscando a alguien?», inquirió el hombre, entrecerrando los ojos. Manuel dudó un instante. La historia de Valeria era suya, pero el peso de la verdad lo empujaba a compartirla. Quizás este desconocido podría ayudarlo. «Sí, conocí a una mujer llamada Valeria. Necesito saber más sobre ella». El hombre se quedó en silencio y una sombra cruzó su rostro. La atmósfera en la cantina se volvió tensa y Manuel pudo sentir cómo las miradas se centraban en él de nuevo. «No deberías hablar de ella», dijo el hombre finalmente, su tono advirtiendo más que explicando. «Esa historia no tiene un final feliz». Las palabras resonaron en la mente de Manuel y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué había sucedido realmente? La curiosidad lo impulsó, pero también el miedo a lo desconocido. Sin embargo, su búsqueda por la verdad lo había colocado en un camino del que no podía retroceder. «¿Por qué?», preguntó Manuel con firmeza. «Necesito saber lo que pasó». El hombre lo miró a los ojos, y por un instante, Manuel vio un destello de compasión en su mirada, como si comprendiera la carga emocional que llevaba. Ella fue una víctima de este lugar, como otros antes que ella. Si sigues indagando, podrías encontrar más de lo que esperas, y no todos están dispuestos a recordar. Las palabras del hombre resonaron en su mente, y Manuel sintió cómo la ansiedad se apoderaba de él. La decisión estaba tomada, no podía dar marcha atrás. La noche se cerraba sobre él, y cada instante lo acercaba más a un misterio que no tenía forma de entender. Pero lo que sí sabía era que debía seguir adelante, a pesar de los peligros que lo esperaban. Con un último trago, se levantó de la barra y se dirigió hacia la salida. El aire frío de la noche lo golpeó al salir, y mientras se adentraba en las calles del pueblo, sintió que los ojos de los habitantes lo seguían, como si lo estuvieran juzgando, o incluso protegiendo un secreto que debía permanecer oculto. Manuel sabía que el viaje apenas comenzaba, las sombras del pasado lo acechaban, y el eco de Valeria resonaba en su mente, impulsándolo a descubrir la verdad que había quedado enterrada entre las lápidas del cementerio. Enfrentaría los desafíos que se presentaran, y aunque el miedo lo acompañara, su determinación de desentrañar el misterio se volvía cada vez más fuerte. El destino lo había llevado a este pueblo, y ahora cada paso que daba lo acercaba más a la revelación de una historia que no solo pertenecía a Valeria, sino que también estaba entrelazada con su propia vida. Manuel se adentró en las calles de San Quintín, donde la oscuridad se apoderaba de cada rincón y las luces de los faroles apenas lograban combatirla. Su mente seguía atrapada en las palabras del hombre de la cantina, cuyo eco lo perseguía como un susurro inquietante. No deberías hablar de ella. La advertencia resonaba en su interior, pero la curiosidad se había convertido en un fuego inextinguible. Mientras caminaba, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de su propia vida, momentos que había intentado enterrar.
La figura de Valeria se entrelazaba con imágenes de su infancia, de su madre contándole historias de fantasmas y secretos familiares. Una sombra del pasado se cernía sobre él y cada paso lo acercaba más a una revelación que no deseaba enfrentar. De repente, un grito desgarrador rompió la calma de la noche. Manuel se detuvo en seco. El sonido provenía de una calle lateral. Sin pensarlo, corrió hacia el origen del alarido, su corazón latiendo con fuerza. Al doblar la esquina, se encontró con un grupo de personas reunidas alrededor de un hombre tendido en el suelo, la mirada perdida y el rostro pálido. ¡Ayuda!, gritó una mujer, su voz cargada de desesperación. ¡Alguien llame a la ambulancia! Manuel se acercó a la multitud. Sus instintos le decían que debía hacer algo. Sin embargo, al mirar al hombre en el suelo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el mismo hombre de la cantina, aquel que le había advertido sobre Valeria. Su rostro estaba cubierto de sudor y su respiración era irregular. ¿Qué le pasó?, preguntó Manuel, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. No lo sabemos, respondió un hombre del grupo. Solo estaba hablando y de repente se desmayó. Dijo algo sobre Valeria. Las palabras lo golpearon como un rayo. ¿Qué había querido decir el hombre? ¿Cómo podía haber un vínculo entre su desmayo y Valeria? Manuel sintió que el aire se le escapaba y una sensación de pánico comenzaba a apoderarse de él. La conexión entre el hombre y su búsqueda se hacía más evidente, pero también más aterradora. Mientras la multitud se dispersaba, Manuel se quedó paralizado, incapaz de alejarse. La imagen de Valeria se mezclaba con la del hombre inconsciente y una inquietante verdad comenzó a emerger en su mente. ¿Acaso había algo en su búsqueda que estaba provocando estos eventos? El destino parecía interconectado de formas que nunca había imaginado. ¿Estás bien?, le preguntó una voz suave, interrumpiendo sus pensamientos. Era una mujer de cabello oscuro, con ojos que reflejaban preocupación. ¿Lo conocías? Manuel negó con la cabeza, sintiéndose abrumado. La mujer lo miró con una intensidad que le hizo sentir expuesto. Había algo en su mirada que le decía que ella también estaba conectada de alguna manera con el misterio que lo rodeaba. «Se llama Tomás», dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. «Es un viejo conocido de Valeria. Ella lo ayudó una vez». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen seguía siendo borrosa. Tomás, Valeria, un misterioso pasado que parecía entrelazarse con la historia de Manuel. La mujer se presentó como Elena y su voz era suave pero firme. «Si quieres entender lo que está sucediendo, tendrás que saber más sobre Valeria y Tomás. Ellos compartieron un pasado que muchos prefieren olvidar». Manuel sintió que la ansiedad se convertía en determinación. Había llegado a un punto de no retorno. Si quería descubrir la verdad sobre Valeria, necesitaba adentrarse en la historia que la rodeaba, y eso incluía a Tomás y a Elena. «¿Qué pasó entre ellos?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Elena lo miró fijamente, y en su mirada había una mezcla de compasión y tristeza. Valeria era especial. Tenía el don de ver cosas que otros no podían. A veces, ayudaba a las personas a enfrentar sus miedos, pero eso también la convirtió en un blanco fácil. Tomás, él la buscó cuando estaba en su punto más bajo, y Valeria hizo lo que pudo por él. Pero en el proceso se encontró atrapada en un conflicto que no podía controlar. Las palabras de Elena resonaban en su mente, y Manuel empezó a ver la historia de Valeria desde una nueva perspectiva. ¿Qué tipo de conflicto había enfrentado? ¿Qué secretos se ocultaban en su vida? La noche en que desapareció fue la misma en que Tomás sufrió un accidente. Hay quienes dicen que ella intentó salvarlo, pero no pudo. Desde entonces, su espíritu ha estado vagando, atrapado en este lugar. La revelación lo golpeó con fuerza. Manuel sintió que la locura comenzaba a infiltrarse en su mente. Era posible que estuviera persiguiendo un fantasma. La idea parecía absurda,
pero la conexión entre Valeria y Tomás se hacía cada vez más palpable. «¿Y qué hay de Tomás?», preguntó, sintiendo que la tensión en el aire aumentaba. «¿Por qué está aquí ahora?». Elena se encogió de hombros. Su expresión se tornó sombría. «Tomás nunca fue el mismo después de aquella noche. Algunos dicen que está maldito, que su vida está entrelazada con el destino de Valeria. Otros creen que simplemente no pudo soportar la culpa de lo que sucedió». Manuel sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La historia de Valeria no solo lo involucraba a él, sino que también afectaba a otros, a personas que habían sido arrastradas a una red de secretos y tragedias. «¿Y tú? ¿Qué papel juegas en todo esto?», preguntó Manuel, sintiendo la necesidad de desenredar el laberinto de emociones y misterios. Elena lo miró con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable. «Soy una de las pocas que aún recuerdan a Valeria. He tratado de mantener su memoria viva, pero hay quienes no quieren que eso suceda. La gente teme lo que no entiende, y Valeria representa eso». La revelación lo sacudió. ¿Acaso había fuerzas en el pueblo que estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para mantener la historia de Valeria en el olvido? La idea de un enemigo oculto lo llenó de inquietud, pero también lo impulsó a continuar su búsqueda. «Necesito saber más», dijo Manuel, sintiendo que la determinación en su interior crecía. «No puedo dejar que su historia se pierda». Elena asintió y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «Si realmente estás dispuesto a arriesgarte, hay un lugar donde podrías encontrar respuestas, pero no será fácil. Las sombras que rodean a Valeria son profundas y no todos están listos para enfrentarlas». Con estas palabras, Manuel supo que estaba a punto de cruzar una línea que no podría deshacer. La búsqueda de la verdad lo había llevado a un terreno peligroso, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban de maneras que nunca había imaginado. Mientras la noche se cerraba a su alrededor, Manuel sintió que el camino hacia el misterio de Valeria se abría ante él, lleno de peligros y secretos. La historia de su vida, de su pasado, estaba a punto de revelarse de formas sorprendentes y aterradoras. Con Elena a su lado, se adentrarían en un mundo donde la locura y la verdad podían ser dos caras de la misma moneda, y donde el pasado de Manuel podría tener más que ver con la historia de Valeria de lo que jamás habría esperado. Manuel y Elena se adentraron en las calles de San Quintín, donde el aire estaba cargado de una tensión palpable. La oscuridad se cernía sobre ellos como un manto, y las luces de los faroles tintineaban, como si también temieran lo que se avecinaba. La revelación del pasado de Valeria y la conexión con Tomás lo habían llevado a un estado de alerta, y cada paso que daban parecía resonar en el silencio de la noche. Elena guió a Manuel hacia un callejón angosto, donde las sombras se hacían más densas. La incertidumbre le apretaba el estómago, pero la determinación lo mantenía en movimiento. Había algo en esa búsqueda que lo llamaba, una necesidad de entender, de desenterrar verdades que estaban enterradas bajo capas de miedo y olvido. El lugar al que vamos es donde Valeria solía reunirse con Tomás, dijo Elena, su voz apenas un susurro. Si hay respuestas, estarán allí. Manuel asintió, sintiendo que el peso de la historia lo empujaba hacia adelante. La noche se hacía más profunda y el eco de sus pasos retumbaba en el silencio. A medida que se acercaban a una vieja casa de adobe que se alzaba entre las sombras, el corazón de Manuel latía con fuerza. La casa tenía un aire de abandono, pero había algo en su estructura que parecía resistir al tiempo, como si las paredes guardaran secretos que solo esperaban ser revelados. Al entrar, el aire se volvió denso y frío, como si la casa estuviera viva y consciente de su presencia. Las paredes estaban cubiertas de polvo y recuerdos, pero había un rincón en particular que llamó su atención.
un viejo espejo enmarcado en madera oscura, con un vidrio que parecía tener vida propia. Manuel sintió una extraña atracción hacia él, como si lo invitara a descubrir algo oculto en su reflejo. «Ten cuidado», advirtió Elena al ver la expresión de Manuel. «Este lugar tiene una historia oscura. Muchos han sentido la presencia de Valeria aquí». Manuel se acercó al espejo. Sus manos temblaban ligeramente. A medida que se miraba, su reflejo comenzó a distorsionarse. La imagen de su propio rostro se desvaneció, y en su lugar apareció la figura de Valeria, su mirada profunda y penetrante. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión era real, y estaba tan cerca de ella, pero al mismo tiempo tan lejos. «Valeria», murmuró sintiendo que su voz se perdía en el eco del lugar. El espejo vibró con una extraña energía y un susurro emergió de sus profundidades. Era una voz suave, casi un lamento. «Manuel», el nombre resonó en sus oídos y su corazón se detuvo por un instante. Valeria lo estaba llamando, pero ¿qué quería de él? La emoción se desbordó en su interior y la necesidad de comprender la urgencia de su mensaje lo empujó a enfrentar el espejo. Era un enfrentamiento no solo con el misterio de Valeria, sino también con sus propios miedos y dudas. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de él. La figura de Valeria sonrió, pero sus ojos reflejaban una tristeza infinita. «Debes liberar las sombras que me atrapan. La culpa de Tomás lo mantiene atado a este lugar. Su dolor es el mío». Las palabras le llegaron como un rayo. Manuel comprendió que no solo estaba buscando respuestas sobre Valeria, sino que también debía ayudar a Tomás a confrontar su pasado. La revelación lo golpeó con fuerza. ¿Cómo podría liberar a alguien que había estado atrapado tanto tiempo en su propio tormento? En ese instante, la puerta de la casa se abrió de golpe y un viento helado recorrió la habitación, apagando la tenue luz que iluminaba el lugar. Una figura apareció en el umbral. Era Tomás, con un semblante demacrado y ojos desorbitados. El hombre parecía haber encontrado su camino hacia la casa de manera casi sobrenatural, como si una fuerza más allá de su control lo hubiera guiado allí. «¡No!», gritó Tomás, mirando a Manuel y Elena con desesperación. «No deberías estar aquí. No entienden lo que están haciendo». La confrontación se volvió inminente. Manuel sintió que la tensión aumentaba en la habitación y la energía del lugar se volvió palpable. Tomás se acercó con pasos inciertos, su mirada llena de angustia y confusión. «Valeria, ella no debe ser invocada. No puedes jugar con lo que no comprendes», dijo, su voz temblando entre el miedo y la ira. Elena dio un paso adelante, intentando calmarlo. «Tomás, debemos hablar de lo que sucedió. Necesitas liberar tu dolor para que Valeria pueda descansar». Las palabras de Elena parecieron resonar en el aire, pero Tomás se sacudió como si hubiera sido golpeado por un rayo. «No», gritó, su voz llena de desesperación. «Ella no puede descansar porque yo no lo he hecho. No puedo enfrentar lo que hice». La lucha interna de Tomás se hizo evidente, y Manuel sintió que el conflicto no solo era físico, sino emocional. La sombra de Valeria se cernía sobre ellos, y el peso de su historia caía sobre sus hombros como una losa. «Tomás», dijo Manuel sintiendo que debía intervenir, «no estás solo en esto. Valeria quiere que te enfrentes a tu culpa, que la dejes ir». Tomás se detuvo en seco, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo la abandoné. Fue mi culpa. Nunca debí haberla buscado». Las palabras salieron de su boca como un veneno que había estado acumulando durante años. Manuel sintió que el aire se volvía pesado y la culpa de Tomás lo envolvía. Pero también había una oportunidad de redención, un camino hacia la liberación. «No puedes cambiar el pasado, Tomás, pero puedes elegir cómo enfrentar tu dolor», dijo Elena, su voz firme y clara. «Valeria te necesita».
La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Tomás se tambaleó, luchando visiblemente contra sus demonios. Manuel dio un paso más cerca, sintiendo que la conexión con Valeria se hacía más intensa. «¿Qué harás, Tomás?», preguntó, su voz resonando con la urgencia del momento. «¿Vas a dejar que el pasado te consuma o vas a liberarte de sus cadenas?». Tomás miró a Manuel y luego a Elena, y en sus ojos se reflejaba una tormenta de emociones. La batalla interna era feroz, y el futuro de Valeria, de Tomás y de Manuel dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. El aire vibraba con la energía de la confrontación, y el espejo detrás de Manuel comenzó a brillar con una luz intensa, reflejando la lucha de Tomás. Era un momento decisivo, donde el destino de todos se entrelazaba en un solo hilo. La oscuridad y la luz chocaban en un enfrentamiento que cambiaría el curso de sus vidas. «Tomás», gritó Manuel, su voz resonando en la casa, «tienes que enfrentarlo, no puedes dejar que te controle». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Tomás cerró los ojos y en su rostro se dibujó una mezcla de desesperación y resolución. «Lo siento, Valeria», susurró, y al hacerlo, el aire se volvió electrizante. Elena y Manuel lo miraron, sintiendo que estaban al borde de una revelación. La historia de Valeria, el sufrimiento de Tomás y la búsqueda de verdad de Manuel estaban a punto de entrelazarse de una manera que nunca habrían imaginado. La confrontación final estaba cerca y el desenlace podría traer redención o condena. Con el corazón en la mano, Manuel sabía que era el momento de actuar. La verdad estaba a la vista, y lo que sucediera a continuación definiría no solo su destino, sino el de todos los que habían estado atrapados en el ciclo de dolor y culpa. La historia de Valeria clamaba por ser liberada, y la valentía de Tomás podría ser la clave para romper las cadenas que los mantenían prisioneros en el pasado. Tomás, con una mezcla de pánico y determinación, sintió que las palabras de Manuel y Elena calaban hondo en su ser. La presión del pasado, las sombras que lo habían perseguido durante años, se hacían cada vez más intensas. La figura de Valeria seguía presente en el espejo, su tristeza palpable, un recordatorio del amor perdido y de la culpa que lo mantenía atado. «¡Valeria!», gritó Tomás, su voz resonando en la habitación. «Perdóname». Al pronunciar esas palabras, el aire se volvió denso. La luz del espejo estalló en una brillantez cegadora, como si la propia casa estuviera respondiendo a su súplica. Un viento helado recorrió el lugar, levantando polvo y escombros, mientras una energía oscura comenzaba a liberarse, como si las sombras que habían atormentado a Tomás estuvieran buscando una salida. Elena, sintiendo la inestabilidad del ambiente, tomó la mano de Manuel, quien con los ojos fijos en el espejo entendió que el enfrentamiento había alcanzado su clímax. La conexión con Valeria se hacía más intensa y sentía que el tiempo se desvanecía a su alrededor. De repente, un grito resonó en el aire. No era solo un grito de Tomás, sino un lamento que parecía surgir de las entrañas de la casa misma. Las paredes temblaron y la luz del espejo se transformó en una espiral de colores que iluminó el lugar como nunca antes. Manuel cerró los ojos, sintiendo que una ola de energía lo envolvía, llevándolo a un estado de trance. Cuando abrió los ojos nuevamente, se encontró de pie en una especie de limbo. A su alrededor había sombras danzantes que representaban recuerdos y pesares. Valeria se encontraba allí, su figura etérea flotando entre la luz y la oscuridad. «Tomás», dijo Valeria, su voz resonando como un eco distante. «No temas. El perdón es el camino hacia la libertad». Las palabras de Valeria atravesaron a Tomás como una flecha. Algo en su interior comenzó a desmoronarse. Las cadenas de su culpa se aflojaron y por un momento sintió que el peso que llevaba por tanto tiempo se desvanecía. Sin embargo, la lucha no había terminado.
Las sombras seguían atormentándolo, tratando de arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. Manuel dio un paso adelante, decidido a ayudar a Tomás a enfrentar sus demonios. ¡Tomás!, gritó su voz firme. ¡No estás solo! ¡Valeria está aquí contigo! Tomás, sintiendo la fuerza de sus amigos a su lado, abrió los ojos. En ese instante, comprendió que debía dejar ir la culpa que lo había atormentado. Con un grito desgarrador, dejó escapar todo el dolor acumulado. «Valeria, lo siento, lo siento». Las sombras comenzaron a disolverse como humo en el viento. La luz del espejo se intensificó y el grito de Valeria se transformó en un susurro de gratitud. Finalmente, la figura de Valeria sonrió y en un destello de luz desapareció. Tomás cayó de rodillas, exhausto, pero al mismo tiempo liberado. Las lágrimas brotaron de sus ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió un alivio profundo. La casa, antes oscura y pesada, parecía respirar de nuevo, como si la liberación de Valeria hubiera devuelto la vida al lugar. Manuel y Elena se acercaron, y aunque la victoria se sentía dulce, las cicatrices del encuentro eran evidentes. Tomás, visiblemente afectado, sabía que aunque había liberado a Valeria, la batalla con su propia culpa apenas comenzaba. «Gracias», susurró Tomás, mirando a sus amigos. «No sé cómo agradecerles». «No tienes que hacerlo», respondió Elena. «Todos estamos luchando nuestras propias batallas. Sin embargo, la atmósfera seguía siendo tensa. A pesar de la liberación, Manuel sintió que algo permanecía en la casa. Había un susurro persistente en el aire, un eco de lo que había sucedido. La historia de Valeria podía haber encontrado un cierre, pero las sombras de lo ocurrido aún dejaban su huella. La luz del espejo, aunque menos brillante, seguía parpadeando, como si mantuviera un secreto. Manuel, con una mezcla de curiosidad y temor, se acercó una vez más. «¿Qué más hay aquí?», preguntó sin poder evitarlo. Elena, sintiendo la inquietud de Manuel, se acercó. «Quizás deberíamos irnos», sugirió, su voz un tanto temerosa. «No sabemos si esto ha terminado realmente». Tomás, todavía en el suelo, miró hacia el espejo. «No puedo dejarlo», dijo con voz quebrada. «Hay más por descubrir. Valeria no es la única que necesita ser liberada». Manuel sintió un escalofrío. Él también había sentido la presencia de otras almas atrapadas en la casa, aunque no podía explicarlo. La esencia de Valeria parecía haber abierto un portal, y aunque ella había encontrado paz, otros podrían estar esperando su momento. «Entonces, ¿estás diciendo que hay más sombras?», preguntó Manuel, su mente girando con la posibilidad. Tomás asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Sí, y no puedo dejar que más almas sufran como yo lo hice». Elena miró a Manuel, y ambos supieron que esta no era la última vez que enfrentarían lo desconocido. La liberación de Valeria había sido solo el comienzo, un paso hacia un nuevo camino lleno de misterios por resolver. Mientras salían de la casa, el viento sopló con fuerza, como si la propia casa estuviera lamentando la partida de sus visitantes. Pero en el aire había también una promesa, la promesa de que el ciclo de dolor podría romperse y que cada sombra que encontraran en su camino podría llevarlos hacia una verdad aún más profunda. Las calles de San Quintín, ahora iluminadas por la creciente luz del amanecer, parecían llenas de nuevas posibilidades. Manuel, Elena y Tomás se miraron, sabiendo que la aventura apenas comenzaba. Los ecos del pasado los seguirían, pero juntos podían enfrentarlo todo. Había más que descubrir, más almas que liberar, y un destino que esperaba ser revelado. La historia de Valeria había terminado, pero la suya apenas comenzaba. Tomás, Manuel y Elena abandonaron la casa, con el eco de sus pasos resonando en la entrada, como un recordatorio de lo que habían dejado atrás.
La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles, pero la sensación de alivio que había llenado a Tomás era solo una ilusión momentánea. Las sombras de la casa se alzaban pesadamente sobre ellos, como un manto de incertidumbre que no podían sacudirse. Mientras caminaban, un estremecimiento recorrió el aire. Las palabras de Valeria resonaban en la mente de Tomás, pero sabía que su liberación no significaba el fin de su lucha. Algo oscuro aún acechaba entre las sombras, y la casa parecía susurrar secretos que ninguno de ellos estaba listo para enfrentar. Manuel, sintiendo la inquietud de su amigo, se detuvo y miró hacia atrás. ¿Estás seguro de que esto terminó?, preguntó, su voz temblorosa. Tomás frunció el ceño, su corazón latiendo con fuerza. No, no estoy seguro. Hay más, algo más que no hemos visto. Elena, mirando a su alrededor, asintió. La energía en el aire es diferente. Es como si la casa estuviera esperando algo, como si no estuviera lista para dejarnos ir. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. La certeza de que no estaban a salvo se instaló en su pecho. Mientras avanzaban por el sendero, un viento helado sopló, llevándose consigo las hojas que caían. En ese instante, el espejo de la casa, a lo lejos, destelló con un brillo sobrenatural, como un faro que llamaba a los perdidos. ¿Qué fue eso?, preguntó Manuel, volviéndose hacia Tomás. No lo sé, respondió Tomás, sintiendo que un nudo se formaba en su estómago. Pero lo siento, no hemos acabado. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, un eco de agonía que les hizo detenerse en seco. Las sombras que una vez habían atormentado a Tomás parecían cobrar vida nuevamente, alzándose como un ejército de lamentos. Él sabía que Valeria no era la única alma atrapada en ese lugar. «Debemos regresar», dijo, su voz firme pero temblorosa. «No podemos dejar que esto continúe». Elena miró a Manuel, quien se debatía entre el miedo y la lealtad hacia su amigo. «¿Pero qué hay de nosotros? Si regresamos, ¿qué más encontraremos allí?» Tomás, sintiendo el peso de la decisión, se volvió hacia la casa, donde la oscuridad parecía esperar ansiosamente. «No lo sé, pero no puedo dejar que más almas sufran. Ya he llevado esta carga demasiado tiempo». Con cada paso que daban de regreso, la tensión aumentaba. El aire se tornó más denso y el eco de sus respiraciones resonaba, casi como un recordatorio del peligro que acechaba. Al llegar a la entrada, una risa suave y macabra resonó en el interior, como si la casa misma estuviera burlándose de su determinación. Mientras cruzaban el umbral, el espejo brilló intensamente, y Tomás sintió que una fuerza lo atraía hacia él. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor y el tiempo pareció detenerse. La decisión de enfrentarse a lo desconocido, de desentrañar lo que aún quedaba oculto, pesaba sobre ellos como una losa. «No hay vuelta atrás», dijo Manuel, un escalofrío recorriéndole la espalda. Y así, con la incertidumbre pesando como una tormenta sobre sus hombros, cruzaron la puerta de la casa. Lo que encontrarían al otro lado permanecía envuelto en un manto de misterio, una tensión palpable que dejaba en el aire una inquietante pregunta. ¿Qué sombras más tendrían que enfrentar? El destino de Tomás, Manuel y Elena estaba sellado en el silencio de la casa, y el eco de sus decisiones resonaría por siempre en los rincones oscuros de su historia. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.